a pedir la dirección del Señor. Padre, gracias por la oportunidad de ir a tu palabra y queremos rogarte que hables a nuestras vidas, que toques nuestro corazón con tu palabra. Gracias, amado Dios. Dirige todo mi ser, mi vida, mis pensamientos y también prepara el corazón de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el gozo de la Navidad es el tema de hoy, el gozo de la Navidad. Yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que en la vida te ha traído más gozo? No me hables ahorita de Jesucristo, ¿no? Mi relación con Dios, no. De la vida diaria, de la vida cotidiana, de la vida familiar. ¿Qué es aquello que te ha provocado más gozo en la vida? ¿Cuál será? ¿Ustedes creen, los hermanos, los que ya tuvimos la experiencia de ser papás, creen ustedes que el nacimiento de un hijo, de una hija, esa puede ser una experiencia maravillosa, ¿no es cierto? Muy bien, otro evento que puede también traer gozo es que a una señorita, su galán, le pida matrimonio y le entregue el anillo de compromiso. La oportunidad que he tenido de ver es que causa gozo a las personas, a la joven, ¿no? A la enamorada. Yo no he visto a nadie de ellas así serias, ¿no? Otro evento que puede suceder y que también me traiga gozo al corazón es el saber que un joven, una señorita, va a ver la lista y que sí quedó en la universidad, ¿no? Es un gozo que tiene en su corazón y también un gozo que comparte con la familia, incluso con la iglesia, porque nos ha tocado orar, hermano, de gracias a Dios porque pude quedar en la universidad. Otro evento que puede suceder también y traer gozo es la visita de la suegra, ¿no? ¿No? ¿En serio o no? Bien, amados hermanos, el ángel dice, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que, mis amados, el tema entonces, el gozo de la Navidad. El gozo del cual Lucas está hablando, hermanos, tiene su origen no en el ángel, no en el revelado, sino en el mensaje que trae el ángel. En ese consiste en que hay un gozo. Por cierto, entonces sí fue buenas noticias, porque causa gozo, porque hay noticias, amados hermanos, que no todas son buenas. A usted creo que en algún momento le ha llegado una noticia que le ha causado tristeza, dolor, pero en esta ocasión el ángel trajo una noticia maravillosa, nunca antes escuchada. Esa noticia, hermanos, es por lo que contiene el mensaje de la noticia, es el que hace que haya gozo en el corazón de la humanidad. Así que las noticias que nada tienen que ver con el reino, las noticias que nada tienen que ver con Jesús, las noticias cotidianas, las noticias que vienen en bien de la vida, en bien de la familia, déjame decirte que pronto pasan. Son pasajeras, pero la noticia que trae el ángel causa gozo una y otra vez. Ese gozo nunca pasa. Lo experimentaron los pastores
y lo hemos experimentado también nosotros. Amados, en primer lugar, el gozo es en razón de una noticia dada por el ángel. Ese es el gozo, es en razón de una noticia dada por el ángel. Imagínese, hermano, que todas las noticias que usted pudiera recibir, siempre usted tuviera la dicha de recibir una noticia dada por un ángel, ¿no? Pero nosotros no hemos tenido esa dicha, ¿no? De que llegue a tu puerta, que llegue y toque la puerta de tu casa y sea un ángel como el que tuvieron los pastores. No. Hermanos, un ángel es un ser creado. Es un ser creado. Y estaba pensando, hermanos, que fue creado distinto a nosotros. La Biblia dice que ustedes y yo fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿no es cierto? Aparte de eso, la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Hubo un acercamiento, una creación, sí, no somos creación especial. Pero la Biblia no dice cómo fueron creados los ángeles. Lo que sí podemos ver en la Biblia es que Dios creó todo. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas. Lo acabamos de ver estudiando el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 1 al 18, en estos domingos que pasaron. Dios creó todas las cosas y en él también creó, dice Colosenses, creó todas las potestades, creó todos los seres. Pero los ángeles son instrumentos o han sido instrumentos en las manos de Dios. Así que aquí hay un ángel, hermanos, en el cual Dios envía el mensaje. Es el mensajero. El mensaje que trae el ángel no es de su propia iniciativa. El mensaje que trae el ángel nace del corazón de Dios. El mensaje que trae el ángel viene directamente del cielo. Un mensaje que viene a los seres humanos que están necesitando una noticia como el que trae el ángel. Así que si viene del cielo, si nace del corazón de Dios esta noticia, pues es una noticia de mucha relevancia. El ser humano debe prestar interés a lo que el ángel trae. Pero hay algo que también quiero destacar aquí. El ángel es una criatura, pero déjenme decir que más obedientes que nosotros. ¿Sí o no? No sé si usted ha reflexionado en esto. El ángel es una criatura, pero más obediente que usted y más obediente que yo. ¿Saben por qué? Porque también Dios a usted y a mí nos envió a dar la misma noticia. ¿O no? Por tanto, ir y predicar el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Es Cristo. El Evangelio es Cristo. Usted y yo somos enviados por Dios para ir y decir a la gente, aquí traigo buenas noticias, ¿no? Que será de gran gozo. Pero la gran diferencia es que el ángel sí cumplió. Y usted y yo no siempre cumplimos. No siempre obedecemos. ¿No le parece? A veces simulamos obedecer. A veces damos apariencia de obedecer. Pero la noticia, si usted y yo comunicáramos el mensaje que comunicó el ángel, déjeme decir que también ese mensaje que usted y yo estamos llamados a comunicar, también, como ese mismo mensaje, también causa gozo.
también causa gozo. No me adelanto más porque en un momento voy a poner algunos otros ejemplos. Así que el ángel dice, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. En segundo lugar, otro pensamiento que quiero dejar en la mente y en el corazón de ustedes es que, hermanos, la causa del gozo es Cristo. No hay otra razón por la cual debe haber gozo. El ángel está anunciando que van a experimentar un gozo que nunca han experimentado, pero la razón es Cristo. Dice el versículo 11, amados, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que la causa del gozo es Cristo. El origen del gozo, la razón por la cual van a experimentar el gozo más grande, es Cristo. Y otra vez les digo, muchas noticias que usted y yo hemos recibido en la vida, buenas por cierto, no todos causan gozo. O si causan gozo, se va disipando al pasar de los días. Pero esta noticia que trae el ángel no tiene que ver con la vida cotidiana, con la vida temporal. La noticia que trae el ángel tiene que ver con la vida espiritual. Tiene que ver con la eternidad del ser humano. Tiene que ver con la vida del hombre aquí, ahora y el después. Esa es la noticia. Porque Cristo el Señor va a transformar la vida del hombre para que viva aquí y viva por la eternidad. Amados, la noticia es que nació el Salvador. Dice el texto que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esa es la noticia, mis amados, que escucharon los pastores, y esa es la noticia que ha llegado a toda la humanidad. Que nació el Salvador. Y yo pregunto, ¿la humanidad necesitaba un Salvador? ¿Por qué? ¿Hay peligro? ¿Había peligro? ¿La humanidad ha estado en riesgo? Llegó el Salvador, Cristo el Señor. Pero ¿a quién va a salvar? ¿Para quién es el Salvador? ¿A quién va a salvar? En Mateo capítulo 2, por cierto, también, hermanos, no sé si, perdón, capítulo 1. ¿Se acuerdan ustedes que José quiere dejar a María porque María está embarazada? ¿Se acuerdan? Pero él es temeroso y está viendo la forma, qué hacer, cómo afrontar las cosas. Y fíjense, otro ángel se acerca. No sé si sea el mismo ángel o es otro ángel, pero otro ángel se acerca a José y dice el versículo 21 del capítulo 1, y dará, le dice a José, no, ese hijo es del Espíritu Santo. Y dice el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Aquí está ahora el ángel diciendo, se va a llamar Jesús, porque él va a salvar. O sea, mis amados, en Lucas dice que la noticia era que nació el Salvador, pero en Mateo el ángel es más específico. Ya dice de qué lo va a salvar, porque salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, hay un problema. El problema es el pecado. Hay un enemigo y el enemigo es el pecado.
Hay un enemigo que asedia, que ha atrapado a la humanidad, y eso se llama pecado. El ángel lo dice a José. Así que, mis amados, ha nacido un Salvador. ¿De qué lo va a salvar? De sus pecados. ¿Cómo llegó el pecado? Llegó por la desobediencia, ustedes no lo sabemos. Llegó por la desobediencia allá en el huerto. Un hombre llamado Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y desde ese momento la humanidad quedó alejada, quedó separada y quedó condenada. Y la Biblia nos dice, mis amados, que el hombre está destinado a vivir lejos de Dios en su pecado. Porque la Biblia nos dice, por cuanto ustedes pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, amados hermanos, había una necesidad. Solo que el hombre en su pecado no se da cuenta, no lo reconoce, pero Dios sí, porque no creó al ser humano en esa condición. Y entonces mandó un Salvador. Así que, mis amados, ¿a quién va a salvar? A los pecadores, a la humanidad que está sumergida en el pecado. El pecado ha atrapado a la humanidad. Y viene a mi mente una imagen del campo. Hermanos que estuvieron en algún tiempo en el campo, que han conocido el campo, van a entender. En el campo hay una serpiente, una culebra, como la podamos llamar, que se conoce mucho porque come muchas las aves. Y si está cerca de las casas y hay gallinas, se comen las gallinas, ¿no? Algunos le llaman boa, otros mazacuata, ¿no? Este animal no se pone a perseguir a su presa hasta cansar a las gallinas o a las aves. Este animal solamente le abre la boca y destella como una electricidad. Y el animal se siente atrapado y solito viene solito a donde está el animal con la boca abierta. En serio. Pero esa es la postura que toma. Abre la boca lo más que puede. Y el animal puede estar a distancia, sea perro, sea cualquier animal que esté dentro de la capacidad. Y lo trae. Así hace. Es una imagen que viene a mi mente para describir el pecado. El hombre en su pecado va a donde el pecado lo quiere llevar. De razón, el Evangelio de Juan dice que el hombre no solamente es pecador, sino que es esclavo del pecado. Porque el pecado ha atrapado a la humanidad. Y el ser humano en su pecado piensa que es dueño de su vida y que ha tomado las mejores decisiones. No, es esclavo. Ha sido atrapado. Y entonces era necesario un Salvador. Y venía a salvar al mundo de sus pecados. Amados, y entonces la salvación causa gozo. ¿Sí o no? ¿Causa gozo? El ángel anunció que causa gozo. Dice, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que ha nacido un Salvador. Y mis amados, la Biblia dice que la salvación causa gozo. El perdón causa gozo. David, un hombre de Dios, fue atrapado por el pecado. Cayó en pecado. Salmo 51, él viene delante de Dios quebrantado. Ten piedad de mí, oh Dios. Pero me llama la atención, hermanos, cuando en el Salmo 51 el salmista llega al versículo 12.
¿Sabe qué dice en el 12? Le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado lo había atrapado y él dejó de sentir el gozo que da la salvación, el gozo que da el perdón. Él había dejado de sentir el gozo de estar en una relación con Dios. Y cuando se vio atrapado por el pecado, le dice a Dios en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque en ese momento, en su situación de desobediencia y de pecado, había dejado de experimentar el gozo. Y ahora él quiere volver a vivir ese gozo y le dice a Dios que le perdone y él quiere seguir disfrutando el gozo que produce la salvación. Usted se acuerda de la vida de la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Cómo era la vida de la mujer samaritana antes de su encuentro con Cristo? Escondiéndose de la sociedad. Porque era la escoria de la sociedad, era mal vista, era repudiada por la sociedad. ¿Usted hubiese querido vivir la vida de esta samaritana? Sin gozo. Pero una vez que tuvo su encuentro con Jesús, mis amados, cuando Jesús me predicó, a mí me llama la atención cuando voy al Evangelio de San Juan, su capítulo 4, versículo 39, se lo leo y escuche. Cuando la mujer ya tuvo su encuentro con Jesús, corrió a Samaria, hacia aquellas personas que lo habían despreciado, aquellas personas que lo aborrecían. Aquella mujer ahora llena de gozo va y escucha lo que dice el 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Cuando la mujer se había dirigido a hablarle a todos los de la ciudad, ahora que tiene salvación, ahora va y pregunta, ahora va y testifica. Los mismos ciudadanos de Samaria dijeron, dice el texto, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Hermanas, hermanos, ¿cómo creen ustedes que era el rostro de aquella mujer anunciando? ¿Cómo creen ustedes que era el rostro en ese momento? Cuando le decía a los samaritanos, mira, él busca a Jesús. ¿Cómo creen ustedes que era el rostro de aquella mujer compartiendo su testimonio? Te quiero hablar de Jesús. Me dio de beber agua, el agua de la vida. ¿Así creen ustedes? ¿Cómo pudo haber mostrado aquella mujer? No, con alegría, quiero hablarte de que me dio de beber. Se llama Jesús. Ven, mira, conozco. Y dice la Biblia que fueron y muchos creyeron en él. Pregunto, ¿la salvación causa gozo? ¿La salvación que encontramos en Cristo causa gozo? Aquí está la mujer samaritana. Mis amados, ¿cómo no va a haber gozo? Debe haber gozo, porque no podemos hacer nada tú y yo. La Biblia, amados, dice que solamente por gracia. ¿Por gracia de quién? Por gracia de Dios. ¿Qué pudo ver Dios en mí y en ti? ¿Qué pudo ver? Llagas podridas, muertos en pecados. Pero ¿qué debemos ahora merecer la salvación? Su gracia. Eso debe causar gozo. Eso debe mover nuestro corazón, hermanos, a reflejar y a expresar el gozo. A ver cuántos rostros llenos de gozo veo hoy. No. Los que estamos aquí a veces vemos los rostros, no todos están llenos de gozo. Pero también déjenme decir que cuando estamos allá y vemos a los que están aquí también, los que estamos aquí no siempre manifestamos el gozo. ¿No? Pero el gozo debe movernos. El gozo debe ser visible.
En tercer lugar, mis amados, el gozo de la Navidad. Los receptores del gozo deben ser la humanidad, deben ser toda la humanidad. ¿Qué dice el versículo 10? Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hermanos, los receptores del gozo no eran los ángeles, no eran las ovejas, no era para María nada más y José, eran para todos. ¿Por qué, mis amados? Porque todos están condenados. Porque todos necesitan ser salvos. Todos necesitaban y todos necesitan al Salvador. Así que los receptores del gozo debemos ser todos. Debemos de experimentar ese gozo que solamente viene del Señor. Y nadie está exento. Todos tenemos la necesidad de experimentar el gozo que se encuentra en Cristo Jesús. Los que ya estamos en Cristo, no por méritos propios, sino porque Dios me alcanzó, te alcanzó y te ha sostenido, mis amados hermanos. Los que ya estamos en Cristo, hemos experimentado el gozo de la salvación. En verdad, la salvación causa gozo. ¿Por qué? Porque reconocimos un día la necesidad de Jesús. Y Jesús llegó a nuestras vidas, a mi vida, y le dio sentido. Y volvió mi vida en gozo. En gozo. Y así que todos necesitan el gozo que viene de Jesús, sin excepción. Todos estamos necesitados, hermanos, del gozo que viene de Jesús. El gozo más grande que puede experimentar el ser humano, amados, solamente viene de Cristo. Ese es el gozo más grande. Viene a mi mente, por ejemplo, la vida de los primeros creyentes en Hechos 2. Dice la Biblia, amados, que todos los que fueron bautizados se congregaban, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero hay algo más que me llama la atención. Dice la Biblia, hermanos, que compartían según la necesidad de cada uno y comían con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué lo hacían? Por el gozo de la salvación, por el gozo que habían encontrado en Cristo. Mis amados, así que el gozo es para todos. Todos necesitamos experimentar el gozo que viene de Cristo y que viene del Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es amor. Y el segundo, gozo. Así que el gozo que necesita el ser humano para que tenga sentido en su vida es el gozo que viene del Salvador, que es Cristo Jesús. Ese es el gozo. Gozo que solamente da el Espíritu Santo. Si usted tiene gozo porque algo pudo adquirir en este fin de año, se va a pasar. Pero el gozo que viene de Cristo permanece. Y el gozo que viene de Cristo va a permanecer a pesar de las adversidades. El gozo que viene de Cristo no se va a disipar aunque vengan las vicisitudes. Le pongo un ejemplo. Conocí a una hermanita muy fiel al Señor, consagrada al Señor, ya grande de edad. Amaba al Señor y amaba a sus hermanos en la fe. Se enfermó de cáncer, sufrió. Cuando nos tocaba ir a visitarlo como familia pastoral, me decía la familia, no durmió anoche, tuvo mucho dolor.
Y por educación yo decía, entonces no voy a pasar a verla, que descanse. Pero a lo mejor se imaginó o alcanzaba a escuchar y preguntaba a alguien que estaba junto a ella, ¿no ha venido el pastor ahora? Sí, aquí está, pero no quiere pasar porque estabas descansando. No, que pase. Y cuando pasábamos, ya tenía yo la información que la hermana o había sufrido o estaba sufriendo en ese momento los dolores. Y con mucha prudencia, hermana, vengo a verla. ¿Cómo está? Y me platicaban, pues no he pasado muy bien, pastor. Pero, pastor, no hablemos de mí, pastor. ¿Cómo está la iglesia, pastor? ¿Cómo va la obra, pastor? Estoy orando por la iglesia. Estoy orando por la obra del Señor, pastor. Estoy orando por usted y su familia, pastor. El gozo de la salvación no se pierde aún en medio de la adversidad. Puedes adorar y exaltar a Dios. Y amados hermanos, y ahora en otro punto, en el último, vamos a ver también que el gozo debe hacerse de manifiesto. En otras palabras, el gozo se debe expresar. El gozo no se debe ni se puede esconder, ¿no? ¿Qué dice el texto, amados hermanos? Aprendemos en el texto, si usted me acompaña, por ejemplo, a ver, vemos que el gozo se hizo de manifiesto, ¿no? Y debe llevarnos a adorar a Cristo, debe llevarnos a exaltar a Cristo, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 13? No leímos el 13, pero aquí está. Dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que dice, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y de tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Hermanos, los ángeles expresaron su gozo. Ellos también adoraron porque había nacido Cristo el Señor. Pero los pastores no se quedaron atrás. ¿Me acompañas a ver el mismo pasaje de Lucas 2? ¿Quieres ver el 15 en adelante conmigo? Y vas a ver que los pastores también expresaron su gozo de Lucas 2, 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. 17. Cuando vieron al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Dice el 19, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿Qué dice el 20? Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. No solamente los ángeles expresaron su gozo porque había nacido el Salvador, sino también los pastores. Se olvidaron de su rebaño y se enfocaron en Cristo. Se olvidaron de los compromisos que tenían de cuidar el rebaño. Fue más grande el gozo de saber que había nacido el Salvador. Y ellos, dice la Biblia, que regresaron glorificando y alabando. O sea, habían dejado su rebaño y habían ido a donde estaba Jesús. No sé cuánto caminaron, pero ahora venían de regreso. Y en todo el camino cantando y alabando a Dios. No sé si usted ha viajado en alguna ocasión donde van puros creyentes. ¿Ah? A mí me ha tocado viajar algunas ocasiones y la otra vez unos hermanos viajaron, creo que el coro unido viajó, y iban cantando en todo el camino. Bueno, así los pastores iban glorificando a Dios de regreso por el gozo que causa la presencia del Salvador.
Amados hermanos, concluimos entonces. Cristo es el Señor. Él nació. Él es el Salvador de los que están necesitados. Tú y yo estábamos necesitados de un Salvador. Todos estábamos condenados. No había escape. Necesitábamos un Salvador. Y gracias al Padre que envió a su Hijo, porque de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. Gracias a Él, tú y yo cantamos ahora con gozo. Pero a lo mejor hay alguien que no ha experimentado el gozo de la salvación. No dejes correr más tiempo. A lo mejor no lo has experimentado porque el pecado te ha atrapado y te está atrayendo y no te deja ver la vida que se encuentra en Cristo. Pero Cristo es el Salvador. El ángel dice, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. En verdad, amados, es la mejor noticia. Cristo Jesús. ¿Cuánto estaré orando y seguiré orando para que tú experimentes el gozo que experimentó la mujer samaritana, que fue y anunció? Pero también los que han tenido una experiencia con Cristo saben de qué se trata ese gozo. Que Dios permita que puedas experimentar el gozo que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.